tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en este jueves 16 de septiembre, en el cual pues felicitamos a toda la gente que tuvo la oportunidad de celebrar el Día de Asueto, que están en casita, descansando, disfrutando del recalentado, y también a quienes están trabajando con mayor razón. Qué gusto estar con Rafael García Villegas en este día tan especial. Pues un abrazo a la mexicanidad, las identidades mexicanas, a donde quiera que estén y desde donde quiera que nos vean, pues hay que disfrutar de toda la diversidad que tenemos, la riqueza cultural, la riqueza biológica de nuestro país. Rafa, ¿cómo estás? También un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras en este programa encabezado por Sergio Camo. Muy contento de saludarte, mi querida Laura, a ti y a los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto, ahorita que hablas de identidades, también que sea una fecha de reflexión para sumar, para unir, para borrar esas diferencias y reconocernos todos precisamente como mexicanos y seguir creciendo y forjando esta gran nación con paisajes, con gente maravillosa que es México. Y en esta misma inercia, y además hoy disfrutamos temprano del desfile militar, y en esta inercia queremos seguir, por supuesto, con algunas conmemoraciones y algunos personajes referentes y relativos a lo que estamos conmemorando en estos días. Por ejemplo, José Luis Trueba Lara nos invita a cuestionar el pasado histórico de México con una nueva publicación donde la voz de Ignacio Allende servirá como punto de partida para descubrir otra faceta del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. En la novela Hidalgo, la otra historia, José Luis Trueba cuenta la cara poco convencional del protagonista de la independencia de México, a través de la voz del general Ignacio Allende. Yo empecé a pensar en Hidalgo hace como 10 años. Tenía ganas de escribir algo sobre él, porque es un personaje siempre esquivo. O es puro mármol y bronce, o hay miles de detractores. Y en medio del mármol y el bronce, pues no hay absolutamente nada. Es como dos juicios sumarios. Y de pronto un día me topo con Ignacio Allende, que se refiere a él como el bribón del cura. Y se refiere a él como el bribón del cura en un momento muy especial, cuando se está poniendo de acuerdo con la gente de Guadalajara para envenenarlo. La novela histórica está basada en datos recuperados de documentos y testimonios del siglo XIX, que se entretejen con la ficción que surge de la imaginación del escritor, quien considera la obra no como un libro de historia, sino como una provocación transgresora que invita al lector a cuestionar el pasado. Me puse a leer a los historiadores del siglo XIX y no hay uno cercano a la época de Hidalgo que tenga una buena opinión de él. Yo dije, bueno, ¿por qué no contamos esta historia como si se hubiera contado en aquella época? Y aparece un Hidalgo mucho más colorido. El Hidalgo de Trueba es un hombre criollo bribón, engreído, con ansias de sangre, un cura capaz de autorizarse los placeres de la lujuria, las corridas de toros, los juegos de apuesta y bebidas que le daban gusto al gusto, un hombre para el cual todo estaba permitido bajo el estandarte de la guadalupana. Ese Hidalgo absolutamente convencido de su poder, este Hidalgo que a muchos espanta por las cosas que hace, yo dije, es ahí. Y empecé a seguirlo, a este Hidalgo, y por supuesto es una mezcla, como todas las novelas, de muchos hechos reales y muchos chismes de la época. En la novela, el general Ignacio Allende narra la alianza que tuvo que hacer con el cura, a pesar de las diferencias que tenían. Describe el recorrido que hicieron por ciudades emblemáticas y las batallas que lucharon juntos en la primera fase independentista. Mientras Hidalgo tiene esta fe en un empuje, déjame llamarle popular, de gran arrastre, lo que Allende tiene en la cabeza es un ejército profesional. ¿Cómo vamos a ganar esto? Con un ejército profesional. Oye, ¿y cómo le vamos a hacer? No, no hay que saquear porque perdemos aliados. Oye, ¿y si asesinamos a alguno? No, no, de preferencia, no, nada más soldados y en batalla como Dios manda. Son dos visiones que están chocando. Una es el tumulto absoluto, que es la de Hidalgo, y otra es la búsqueda de un ejército.
que es la de Allende. Son absolutamente irreconciliables. La novela cierra con una sección titulada Nota para los curiosos, en donde el autor señala qué es realidad y qué es ficción dentro de la trama, al tiempo que comparte las fuentes donde el lector puede profundizar en los hechos históricos. Yo creo que cuando revisamos la historia, cuando revisamos el pasado, tenemos la oportunidad maravillosa de poner en duda y discutir nuestras tradiciones. Y en medida que comprendemos el pasado, tenemos la posibilidad de analizar nuestro presente y de pilón quizás hasta nos podríamos imaginar un futuro. Es un libro que te invita a pasar una tarde buena, una tarde divertida, achispada, con una aventura. Eso yo quisiera que fuera mi novela. Hidalgo, la otra historia de José Luis Trueba, se encuentra disponible bajo el sello editorial Océano. Noticias 22, Omar Vera. Oigan, pues sí se antoja este libro de José Luis Trueba Lara, que siempre no solamente nos informa, sino que nos entretiene, nos divierte mucho. Se la pasa uno efectivamente muy, muy bien con sus escritos. Y hablando también de estos mismos temas, de estos héroes inamovibles, la historia se ha encargado de presentárnoslos de determinadas características, virtudes, vicios, en fin, idealizados a veces. Y hay ocasiones en las que no sabemos realmente cómo fue esta persona. Ese es el caso también de María Ignacia Rodríguez de Velasco, ¿le suena? Una mujer aparentemente que apoyaba a la insurgencia durante el movimiento independentista. ¿Será cierto? Vamos a verlo para tener una imagen mucho más clara de quién era la famosa Güera Rodríguez. Platicamos con la historiadora y escritora Silvia M. Aplaumo. Sobre la vida de María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, la famosa y más fácil de nombrar Güera Rodríguez, se ha dicho mucho. Se la convirtió en una heroína de la independencia y también la han transformado en mujer liberada, plena de amantes. Lo innegable sí fue su belleza, su simpatía, el pleno conocimiento de sus derechos. Pero las narrativas históricas son instrumentos ideológicos, como bien apunta la historiadora Silvia Arron. Los tipos de heroínas o héroes se seleccionan porque representan ciertas virtudes, y deslindar el mito de la realidad es lo que en sus estudios sobre este personaje, la también escritora ha buscado. Mi intención era demostrar que muchos de los estereotipos que tenemos de lo que era la vida de una mujer en esa época, hay que desmitificarlos, hay que cambiarlos. Ella no desafió las convenciones de la época. Lo que ella hizo siempre estuvo dentro del deber ser femenino, que era mucho más amplio de lo que hemos pensado. Durante su vida no fue considerada heroína de la independencia por sus contemporáneos. Y en los 100 años después de su muerte, ella murió en 1850. Tampoco fue considerada heroína de la independencia. Eso es creación de Artemio de Vallarispe, que toma por aquí y por allá algunos detalles que ha leído, pero inventa. Él llena los silencios de los documentos con su imaginación. Yo creo que es una mujer de su época que padeció lo que padecían muchas otras. Se le murieron 2 maridos. Ella se casó 3 veces. De los 7 hijos que tuvo, se murieron 3. Yo sí creo que ella era parte de un grupo criollo alrededor del ayuntamiento, donde su papá era regidor, muchos de sus parientes y amigos también, que en esa época quería establecer un autogobierno provisional, mientras que los franceses estaban en España temporario, nada más hasta que regresara el rey Fernando. Yo creo que ella le tomó mucho tiempo llegar a decidir que la Nueva España debería ser totalmente independiente. Las narrativas históricas son instrumentos ideológicos. Los tipos de heroínas o héroes se seleccionan porque representan ciertas virtudes cívicas, y en este caso la gran virtud que desde el principio y abiertamente, etcétera, estaba
apoyando la independencia, que como digo, no creo que sea verdad. Además, la virtud de ser un patriota que se sacrifica por la patria y también una manera de crear orgullo patriótico. Y si Bolívar tuvo su Manuela Sáenz, pues México tiene que tener su Güera Rodríguez, ¿no? Iturbide tiene que tenerla. Así que ahí sí se mezclaron muchas cosas, en que ella fue muy útil en 2010. Yo creo que cuando las mujeres, las figuras históricas, se meten en arquetipos, o la puta, o la Madonna, la Virgen, o la Santa, o la bruja, o en el caso de la Güera Rodríguez, la heroína intrépida, o la rebelde promiscua, pues se pierde la complejidad de sus vidas. Yo creo que la vida de la Güera Rodríguez nos demuestra que muchos de estos mitos que tenemos o maneras de presentar el pasado, nuestra memoria histórica, dista mucho de lo que fue la verdadera historia. Para Noticias 22, Ana León. Siempre será fundamental poner en perspectiva estos personajes, bien lo decía hace ratito José Luis Trueba Lara, ni de bronce ni de mármol, son seres humanos y así hay que entenderlos también para entender nuestro presente. Y para entender también este proceso de emancipación, no debemos limitarnos a releer la historia de los personajes más influyentes, debemos analizar también diferentes aspectos de lo que sucede a nivel social, a nivel cultural. Gracias a la música, de hecho, de aquella época, podemos hacer una mejor lectura de cómo se gestaba la independencia de México. ¿Cómo es esto posible? Ireli Vázquez nos explica en la siguiente nota. Las 6 a Guadalupe, por la calle de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. Durante la independencia de México, la cantidad de personas que sabían leer y escribir era mínima, por lo que las noticias, hazañas militares y políticas se transmitían mediante cantos, melodías y danzas. Pero, ¿cómo fue esto? La historia nos remonta mucho antes del movimiento de independencia. La música de México había llegado a un estado muy interesante. Podríamos decir que existía una música en las iglesias, una música eclesiástica, que consistía en el canto de la liturgia. Generalmente los músicos de la catedral también trabajaban en el teatro. Es justo en la música teatral donde se nota ya un intento de emancipación de la música española. En España hubo un movimiento para nacionalizar la música teatral. Es decir, el público comenzó a solicitar música española en lugar de la música italiana. En Nueva España sucedió algo similar. Los públicos comenzaron a pedir música mexicana en lugar de la música española tradicional. Es así como comienza a surgir un nuevo movimiento en la música de nuestro país. Música que comienza a ser solicitada, sonada, escuchada e interpretada por aquellas personas que gustaban de sus rimas, ritmos y simplicidad. El tipo de música que va a dar origen a la música popular mexicana que se va a desarrollar en el siglo XIX y en el siglo XX. Nos hemos referido, los investigadores, a esas melodías como los sones de la tierra o los sonecitos nacionales. Pero esos sonecitos, que eran cantos muy sencillos, pero muy atractivos, se enlazaban, se poblaban de letras de lo más variado. Ese tipo de música dio como resultado también el jarabe. ¿Cómo fueron utilizados estos jarabes dentro del movimiento y cuál fue su papel fundamental? El contingente de los liberadores, de los insurgentes, se dio cuenta muy pronto del poder enorme de las canciones. La música tiene un poder psicológico que la letra sola no tiene.
pero también lo sabían las autoridades del virreinato. De modo que comenzaron a perseguir, como persiguieron unos decenios antes, a muchas canciones que eran consideradas inmorales y procaces y lujuriosas. Estas composiciones comenzaron a escucharse en casas, tertulias, las plazas e incluso las cárceles, y eran llevadas de boca en boca, donde incluso los soldados, pero no los soldados insurgentes, sino los realistas, también comenzaban a cantarlas. Muchos de esos jarabes permanecieron en la memoria de la gente por muchos años, y hoy en día podemos saber de ellos, ya que unos permanecieron por la tradición escrita y otros tantos por la oral. Vamos a la pausa, regresamos con toda la información cinematográfica. Y nos vamos a platicar de cine, la marquesina de Noticias 22. También continúan las celebraciones patrias hoy a las 10:30 de la noche. Como parte de la programación especial Estudio Churubusco presenta, se transmitirá Gertrudis Bocanegra, una película de 1992, donde se retrata la vida de una mujer insurgente que siempre se mostró inconforme con las injusticias a las que eran sometidos los pueblos originarios durante la Guerra de Independencia. Para hablar sobre este largometraje que se transmite esta noche en Canal 22, Ernesto Medina nos visita en la marquesina y nos platica al respecto. Le presento a mi amiga, Gertrudis Bocanegra, del padre Hidalgo. Mucho gusto, padre. Mi nombre es Ernesto Medina, soy director, fotógrafo y guionista de cine de hace muchos años. He sido mi oficio por 40 años. Y en este caso pues vamos a platicar de la película de Gertrudis Bocanegra, una película sobre la participación de las mujeres en la independencia, y aquí principalmente de un personaje que es Gertrudis Bocanegra, que es una heroína de Michoacán que yo conocí en la Plaza Chica de Pátzcuaro. Pátzcuaro tiene dos plazas, la Plaza Grande, que es la Vasco de Quiroga, y la Plaza Chica, que es la Gertrudis Bocanegra. Son unos documentos muy importantes de una conspiración para quitar al virrey. A mí se me hizo muy interesante saber quién era esa persona, quién era ese personaje, y tenía yo siempre esa idea de bajar a los héroes de los pedestales, que son duros y fríos de bronce, y verlos como humanos, ¿no? Como personas que tienen una vida familiar, que tienen una ideología, que tienen miedos, que tienen pasiones, volverlos humanos. ¿Usted siempre está vestido de uniforme? Entonces yo lo platiqué con Ofelia, le comenté acerca de este personaje, y Ofelia se puso en contacto con el maestro Eduardo Casar, nada más y nada menos que el maestro Eduardo Casar, que es verdaderamente una maravilla de tipo de conocimiento del lenguaje y de historias y de, ¿qué te puedo decir? Y trabajamos juntos mucho tiempo, como cerca de 2 años, para poder hacer una investigación que fuera lo suficientemente bonita, interesante, profunda, y empaparnos un poco de lo que era el movimiento independentista. De principio sabíamos que nosotros teníamos que ceñirnos a un presupuesto que fuese accesible. Todas estas licencias cinematográficas las tuvimos que adaptar y poner, ¿no? En realidad Gertrudis Bocanegra sí era una comerciante, sí conocía la lengua purépecha o tarasca, en este caso era purépecha, de la cultura tarasca, tuvo 3 hijas y un hijo,
pero por cuestiones de presupuesto cinematográfico, pues nada más le pudimos poner una hija y un hijo. Buenas tardes, doña Gertrudis. Y pues bueno, la película estuvo 8 semanas, 9 semanas en cartelera, y pues se fue a la historia y aquí estaré de regreso. A mí sí me gustaría hacer una trilogía de las mujeres en los movimientos sociales. Hay muchísimos personajes en la revolución y me gustaría, por ejemplo, terminar con Ramona, como la comandante Ramona, también como una mujer que participa en un movimiento social muy importante. Muchísimas gracias por la entrevista a todo el público que lo está viendo y los invitamos a ver la película de Gertrudis Bocanegra con Ofelia Medina y un gran elenco el día 16 de septiembre a las 10:30 de la noche por el canal 22, comúnmente conocido como el Tutú. Ven pronto, te necesito. Algo que también vale mucho la pena es lo que presenta el Centro Cultural Clavijero, que ofrece una exposición en torno a la obra del mítico fotógrafo de cine Gabriel Figueroa. Vamos a platicar con el director de esa entidad, Alejandro Sosa, para que nos comente más de esta muestra. El Centro Cultural Clavijero tiene 5 líneas de trabajo y una de ellas es la cinematografía. Ahora cierran un ciclo administrativo con uno de los grandes retratistas de México. Me refiero a Gabriel Figueroa, el maestro de la lente. No queríamos que solamente fuera la fotografía y ya, que ya es mucho, pero queríamos darle un toque un poquito más dinámico, como tratamos de hacer en cuanto a la museografía del Centro Cultural Clavijero, y dividirla en 3 núcleos. La primera parte es la exposición fotográfica conformada por 40 imágenes ordenadas cronológicamente que dan cuenta de la gran trayectoria cinematográfica de Gabriel Figueroa. Aquí encontramos una postal bellísima de la película Macario, en la que aparece este leñador con la muerte en una cueva iluminada por velas. La segunda parte es una pintura de gran formato que recrea la mítica imagen de la película La Perla, en la que aparecen 2 mujeres con rebozo viendo hacia el mar. Este impecable trabajo fue realizado por el artista Fernando Pérez. Es un artista local de aquí de Morelia, del estado de Michoacán, y pues es muy talentoso, y la idea de Clavijero es que a través de la colaboración se pueda impulsar un poquito el trabajo de los artistas locales, pero también que nos apoyen a darle una nueva dinámica a las salas de exposición. La última parte de la exposición es un video collage de los trabajos fílmicos de Gabriel Figueroa, que busca meter al espectador a su mundo. Esta es una experiencia inmersiva que recopila algunos de los momentos más emblemáticos capturados por su lente. Vamos a proyectar con 4 cañones a 4 ejes, y se va a proyectar la misma línea de video con diferentes glitch y con diferente tiempo. Vamos a ver lo mismo, pero en diferentes momentos. Entonces, a lo mejor tú volteas a la izquierda y estás viendo en ese momento pues al Indio Fernández en un caballo, y volteas y por el otro lado estás viendo a María Félix llorando o peleando o haciendo un grito. La exposición Gabriel Figueroa Centenario permanecerá abierta hasta diciembre. Noticias 22, Julio López. Para irlo agendando, y como también tienen que agendar esto después de 2 meses de estancia en la Ciudad de México, el 40º Foro Internacional de Cine que organiza la Cineteca Nacional comienza su recorrido por toda la República Mexicana el día de mañana. Con el propósito de llevar lo mejor del cine alternativo de calidad al interior de la República, la Cineteca Nacional anuncia el circuito nacional del 40º Foro Internacional de Cine. La programación, compuesta por 14 películas que se presentaron los meses de julio y agosto en la Casa de la Cineteca Nacional, llegará a salas de Baja California, Morelos, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Durango, entre otros posibles estados. El carácter como tal del foro es que es un ciclo mucho más radical, arriesgado, o sea, con propuestas que no son nada convencionales. La programación busca atraer nuevos públicos a través de largometrajes de cine experimental de diversas latitudes: Brasil, Alemania, Argentina, Uruguay, Portugal, Chile, Francia, Grecia, España, Canadá,
Dinamarca, México y un clásico de la extinta Checoslovaquia. Entonces, pues en este foro, por ejemplo, empezamos con un clásico que es Los amores de una rubia, de Milos Forman, que siempre sí se presenta una película clásica al inicio del ciclo. Pero después sí tenemos, por ejemplo, la película mexicana Fauna, de Nicolás Pereda, que también es como una película muy interesante, con una propuesta, pues, bastante distinta, como estas películas de una narrativa dentro de otras. También una película que es muy, digamos, como muy polémica, que se llama Libertad, de Albert Serra, que también es una película, pues, también que nos habla del erotismo desde distintos puntos de vista. También tenemos Luna Roja, de Lois Patiño, que también es un ensayo muy interesante, que a veces hasta incluso nos recuerda como cuestiones artísticas, ¿no? Más relacionadas, por ejemplo, con el arte, incluso hasta algunos encuadres parecen sacados de una pintura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay una variedad muy interesante de películas que, pues, creo que les van a resultar muy atractivas también al público del interior de la República, que casi no recibe este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, pues esa es la idea. El circuito inicia en la Cineteca del Centro Cultural Tijuana el 17 de septiembre y en el Cine Morelos de la ciudad de Cuernavaca el día 24. Con información y texto de Omar Vera, Noticias 22. Mañana viernes inicia el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los encuentros, ya saben, de mayor prestigio entre los países de habla hispana. Hemos platicado de él aquí en innumerables ocasiones. Es el punto en el que convergen las mejores propuestas del séptimo arte contemporáneo. ¿Y saben quién va a estar allí? Que la verdad es que en el número de la envidia, Leonardo García Sao, por allá va a estar en 1 o 2 días, pero por lo pronto nos platica en torno a este encuentro cinematográfico. Adelante, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Pues mañana inicia el Festival de San Sebastián, su edición número 69, que es un buen número. La edición de este año, desde luego, reúne a muchas películas internacionales para su competencia. 16 títulos integran esta selección, de las cuales 2 son latinoamericanas. Son la peruana Distancia de Rescate, de Claudia Llosa, y la argentina Camila Saldrá esta noche, de Inés Barrio Nuevo. Cine mexicano no hay en la competencia oficial, pero sí en la competencia llamada Horizontes Latinos, donde hay otro premio. Ahí las películas son refritos de otros festivales que ya hemos comentado en esta misma sección: Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, película de policías de Alonso Ruiz Palacios, y La Caja, de Lorenzo Vigas, que acaba de pasar en Venecia, y Julio López ya habló de ella hace poco. Cine español es el protagónico, es el país anfitrión, y hay 4 películas españolas nuevas que se estrenan en la competencia. Estas son El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, La Abuela, de Paco Plaza, Maixabel, de Isiar Boyaín, y Quién lo impide, de Jonás Trueba. Además hay otras 4 películas que se exhiben fuera de concurso. O sea, viene promisorio este panorama del nuevo cine español. Ya les comentaré qué tal resulta esta mezcla de títulos ya vistos y otros no vistos. Esto, les digo, comienza mañana, y yo el próximo jueves les traeré un resumen de cómo va este festival. Hasta la próxima. Muchas gracias, Leonardo. Hasta la próxima, y en efecto, buen viaje. Estaremos al pendiente de este reporte desde San Sebastián. Y nos vamos a la pausa, y como todos los días los invitamos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche Jacaranda Correa recibe a los investigadores Mario Santiago y Tania Hernández para hablar sobre política, específicamente de los partidos que pertenecen a la denominada derecha. No se lo pierdan hoy, terminando este espacio informativo. Una pausa, ya volvemos. En esta ocasión, en la región, Roberto Frías nos lleva a conocer la historia de la cooperativa refresquera más emblemática del país. Ya van a ver por qué.
En los años 40 surgió en México la empresa Refrescos Pascual, dedicada a la producción de agua embotellada, paletas y refrescos, y fundada por Rafael Víctor Jiménez Zamudio. Fue creciendo y especializándose en un refresco de fruta llamado Pato Pascual y que culminaría en los años 60 con el más famoso producto de su catálogo, el Boing, un refresco sin gas y elaborado con pulpa natural de fruta. Refrescos Pascual comenzó un fuerte crecimiento que devino en la adaptación de unos curiosos empaques piramidales diseñados por la empresa Tetra Pak y en instalaciones internacionales. Su avance pareció inexorable hasta que en 1982 los trabajadores pidieron que se les otorgara el aumento salarial decretado por el gobierno y el dueño de la empresa se negó. Los empleados, asesorados por el Partido Mexicano del Trabajo, se fueron a la huelga. En represalia, un grupo armado, enviado por la dirigencia de la compañía, los atacó. El saldo fueron 2 muertos y 17 heridos. Aquí comienza la saga de una historia real que parece más bien de película, el thriller del Pato Pascual. Cuando se llevaron a cabo litigios por los terrenos en 2006, Elena Poniatowska revisitó la historia. Así sabemos que los trabajadores fueron ayudados por Demetrio Vallejo, líder ferrocarrilero y fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, quien había pasado 11 años en prisión en Lecumberri entre 1959 y 1970. Vallejo ayudó a los trabajadores a realizar movimientos estratégicos como deslindarse de quien encabezara su sindicato, mismo que había hecho un trato a espaldas de los empleados y con la empresa. Se consiguió una orden de aprehensión contra Jiménez, pero este había escapado. Se tomó el 7º piso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y toda la Secretaría del Trabajo. La huelga se gana hacia finales de 1984. No les restituyen a los trabajadores los sueldos, pero les pagan con bienes, incluidas las marcas, las patentes y las fórmulas de los refrescos. Los trabajadores, en un giro inusitado en México, se hacen con la empresa. Fundan una cooperativa que necesitaba mucha ayuda y reciben un gran apoyo de la sociedad civil. El Sindicato de Trabajadores de la UNAM, por ejemplo, les otorga 1.400.000 pesos para tener en condiciones la flotilla de camionetas. Artistas como Ehrenberg, Toledo y Tamayo, entre muchos otros, les donan obra para ser subastada. Pero los trabajadores conforman una colección de arte que se agrega a su propia fundación cultural. Como ya dijimos, la guerra de la cooperativa Pascual siguió con el embrollo de los terrenos y toca otras aristas de discusión muy coyunturales: el problema de la alimentación mexicana, la asimetría competitiva de los refrescos de cola y su lobbying contra las dimensiones de una empresa más sana, mexicana y perteneciente a sus empleados, y muchos otros ingredientes propios del thriller como los juzgados, los abogados, el dinero, el poder y la corrupción. Y todo a partir de un sencillo refresco de frutas. No nos queda claro por qué nadie ha filmado la película de este verdadero milagro del cooperativismo. Para Canal 22, Roberto Frías. Pues ahí nos dio de otra sed con esta propuesta de Roberto Frías. Y como resultado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Natalia Bermúdez documentó el talento emergente de un semillero musical, esto en el estado de Chihuahua. Gracias a esta producción conocemos el trabajo que realiza el Mariachi Camargo. Natalia Bermúdez Fierro fue una de las directoras encargadas de documentar las historias de éxito del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A través del documental Mariachi Camargo, la cineasta retrata un semillero de talento musical en Chihuahua, producto de la iniciativa del profesor Mario Nájera. Los sentimientos que hay ahí, muchísima empatía, muchísimo amor, muchísima pasión, entrega, disciplina. Sí, eso en los 20 minutitos. Y no es como que yo lo encontré, más bien ahí estaba. Yo siempre he pensado que los mejores documentales son de buenos personajes, ¿no? O sea, bueno, a mí son los que más me gustan, ¿no? Como encontrar un buen personaje. Y yo me fui a Camargo sin saber, hablé con ellos por teléfono y demás, pero no me fui sin saber del todo qué iba a encontrar. Soy guitarronero del Mariachi Camargo. Está chido, la neta.
La producción audiovisual muestra el trabajo que Mario Nájera, un profesor jubilado, realiza para impulsar la música regional mexicana con la creación del Mariachi Camargo, agrupación integrada por jóvenes de entre 18 y 29 años, beneficiados de la convocatoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bermúdez recorre cada uno de los hogares de los integrantes y comparte sus pasiones, emociones y expectativas que tienen en la disciplina. Estoy empezando con la trompeta y el guitarrón. Mario se abocó a enseñarles más instrumentos y a que ellos siguieran aprendiendo, ¿no? Y también él aprende mucho de ellos, porque sí hay unos niños verdaderamente prodigiosos dentro de ese mariachi. Después de 33 años de servicio me jubilé. Porque todos tienen algo muy especial cada uno. Y tienen historias muy particulares y tienen huellas de dolor puestas en distintas partes. Le van a pagar por aprender. Dije, sí, ¿a poco sí? En mi experiencia, me tocó ver una historia de total y absoluto éxito. Y yo creo que justo esto es lo que debería de pasar, exactamente lo que pasó con el mariachi, esto es lo que debería de pasar con el programa, que una vez que pasa el año de la beca, pues se vuelvan independientes, ¿no? La vida sin música sería un error. Filmado hace poco más de un año, el documental Mariachi Camargo puede verse en la página de YouTube de Jóvenes Construyendo el Futuro. Noticias 22, Karen Rivera. Palabras, sentimiento, Un día como hoy, pero de 2016, recibimos una muy, muy lamentable noticia. México perdía a Teodoro González de León, un arquitecto extraordinario, fundamental para entender la arquitectura contemporánea de nuestro país, el paisaje de gran parte de la Ciudad de México. A exactamente 5 años de su fallecimiento, lo recordamos en Noticias 22. Teodoro González de León es considerado uno de los principales artífices de la construcción del paisaje arquitectónico de nuestro país. A la par de cultivar la pintura y la escultura, es autor de una emblemática arquitectura que comprende recintos como la Escuela Superior de Música del Centro Nacional de las Artes, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Fondo de Cultura Económica y el Parque Garrido Canaval de Villahermosa, entre muchas otras. Junto con Abraham Sabludowski, diseñó el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, el edificio del Infonavit, el Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional y la remodelación del Auditorio Nacional. Las ciudades se deben al azar, el diseño, el tiempo y la memoria, decía González de León, además de externar su convicción de que la arquitectura se hace en silencio y que el presente es lo que más debería interesar a un arquitecto, pues hacemos el futuro enfrentando al presente. Por su obra y aportaciones recibió numerosos reconocimientos en México y en el extranjero, como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1982 y la Medalla Bellas Artes 2012 del IMBAL, entre muchos otros, además de doctorados honoris causa y pertenecer a las más destacadas asociaciones académicas mexicanas. Enrique Krause definió su obra diciendo: los edificios de Teodoro González de León son islas de solidez y serenidad en el naufragio de la ciudad, enclaves perfectamente funcionales de tradición y modernidad. Hay en su obra un incesante afán de renovarse con un lenguaje propio y un futurismo arqueológico. González de León falleció en su casa de la Ciudad de México el 16 de septiembre de 2016 a los 90 años de edad. Hoy, 5 años después, celebramos su vida y obra. Noticias 22, Omar Vera. Indispensable para entender el paisaje urbano de manera particular de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional, el Museo Tamayo, en fin, un artífice de la visualidad de la urbanidad en nuestro país y en otras latitudes. Es momento de hacer una brevísima pausa, regresamos de inmediato. El poeta, editor y ensayista David Huerta, en su columna de este jueves, nos habla sobre el poema en prosa. Adelante, David. En 1993, el escritor Luis Ignacio Helguera dio a conocer con el sello del Fondo de Cultura Económica
un libro que ahora es una rareza bibliográfica. Una antología del poema en prosa en México, en la colección Letras Mexicanas. Una rareza por varias razones, porque el género es un género anfibio, mixto, híbrido, según lo que salta a la vista. Poema en prosa parece una expresión contradictoria. Los poemas suelen presentarse generalmente en verso, pero el poema en prosa se ha convertido, mejor dicho, en un género autónomo con sus propias leyes y su propia identidad. El trabajo de Helguera es una pieza realmente muy buena, muy legible de recopilación y de análisis de este género, y tiene un antecedente. Probablemente no a los ojos de todos, pero en mi opinión es un antecedente. Es la inclusión del escritor Juan José Arreola en la antología poética Poesía en Movimiento de 1966. Al incluir a Arreola, poeta en prosa, autor de poemas en prosa, los autores de la antología Poesía en Movimiento reconocieron la calidad poética de la prosa de Juan José Arreola en esas piezas breves que escogieron para su libro. Desde luego, hay que mencionar el más consagrado antecedente de este género en la cultura occidental, que es el libro de Charles Baudelaire, publicado a mediados del siglo XIX, titulado Pequeños poemas en prosa. Allí Baudelaire dice, el poema en prosa es un género, es una forma de escribir y de reflejar la vida en la ciudad, una forma a la que aspiro, y con este libro presento la primera muestra de lo que considero este género que, sin perder ciertas cualidades de la poesía, el ritmo, por ejemplo, de las imágenes, asume o adopta los ritmos de la gran ciudad para presentar escenas, estampas, pequeñas reflexiones, que son precisamente los que Baudelaire llama sus pequeños poemas en prosa. Entonces, este género, olvidado, un poco puesto de lado por los estudiosos, es realmente interesante, atractivo. Entre las piezas que antologó Luis Ignacio Helguera en su libro de 1993, me gustaría mencionar, para terminar, la que más me gusta. Probablemente es difícil escoger, es un material muy rico, muy variado, muy abundante, pero si me tocara escoger entre lo que Helguera escogió para su antología, yo diría que el mejor texto de ese libro es el poema en prosa de Gerardo Denis, titulado Estrigiforme, que es una fábula, una imaginación sobre un animal fantástico llamado búho de mar, un animal que vive en el aire también y en el fondo del mar. Precioso texto de Gerardo Denis. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, David Huerta. Interesante esta reflexión. El poema en prosa, pero también el poema puede ser en gráfica, y así lo demuestra Carmina Hernández con esta exposición que presenta en el Museo Nacional de la Estampa. Carmina Hernández se ha dedicado a forjar una serie gráfica durante los últimos 5 años. 59 de estas piezas conforman la exposición El gesto y la huella que presenta el Museo Nacional de la Estampa. Girografías, libros de artista y bordados han sido elaborados con una particular técnica. Yo recorto la pieza de xilografía a modo de sello gráfico. Esto compongo las composiciones con los mismos sellos de forma diferente. Todas es como palabras que al cambiar el orden dan nuevos significados.
Egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, Carmina Hernández se vale de esta técnica que lleva más allá de la gráfica hacia la poesía, integrada a la muestra a través de textos de la artista. Yo me siento mucho más cerca de la poesía que de la plástica, porque es una poesía gráfica. Esta obra gráfica crea, a partir de elementos naturales, un alfabeto que en su reacomodo, en su sintaxis, nos ofrece un universo cuyos trazos Alberto Ruiz Sánchez define como una especie de letra recién inventada que nos hace leer con todo el cuerpo, nos vuelve escritura, nos entrega a la poesía de la vida. Hay que estar muy atento y abierto para que te lleguen esas imágenes que en mi caso son imágenes muy simples como la luna, los pájaros, los cuerpos desnudos en comunidad o solitarios. El gesto y la huella se exhibe en el Museo Nacional de la Estampa a partir del 26 de agosto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues nos vamos con un poquito de música. Vamos a despedirnos recordando al cantante de jazz, letrista estadounidense Jon Hendricks. A 100 años de su natalicio, él formó parte del ejército, estudió Derecho, es lo que se llama en inglés un late bloomer, alguien que floreció un poco más tardíamente. Sin embargo, su primer material discográfico, Sing a Song of Daisy, es reconocido como una de las grandes producciones del jazz de todos los tiempos. Y bueno, pues un personaje muy interesante. Él forma parte de este movimiento llamado vocalés, que es diferente, Rafa, a el scat, porque en el scat pues no hay letra, y en el caso del vocalés sí hay letra dentro de la interpretación de la cantante o el cantante de jazz. Bueno, pues es interesante este personaje que no escuchamos tan frecuentemente, Rafa. No, y de hecho le tocó vivir prácticamente todo el desarrollo de la historia del blues y del jazz con estas propuestas que bien dices, donde la palabra se vuelve música y la música palabra, como lo quieran ver. Autor e intérprete además norteamericano. Él falleció a los 96 años en 2017, pero hoy estamos recordando 100 años de su natalicio. Seguramente queda tequila y el playlist de las canciones mexicanas ya se agotaron, entonces por eso cerramos esta noche con un poco de jazz. Muchas gracias. Muy buenas noches.